repasemos, jóvenes, lo que tuvimos que configurar. En SQL la base de datos es con el nombre del usuario. En Oracle. Sí, en Oracle. En Oracle. Entonces se aparece. Entonces están las tablas. Lo que te muestra son las tablas. Recuerda que tú, ¿cuántas bases de datos puedes hacer en Oracle? Solo una. Una, y en realidad es tu usuario, puede tener muchas tablas, pero esa es la base de datos. En cambio, en SQL Server es ilimitado. Claro. Por eso yo veo, en SQL Server veo varias bases de datos. Y entro a una de ellas, está la master, la temp, ¿cierto? La que hiciste tú, otra. En cambio, cuando te conectas a Oracle es solamente una, se ven las tablas. A ver, repasemos lo que tuvimos que configurar primero para hacer esta instalación. En el cliente, para poder instalar la herramienta SSMA, ¿cierto? Que se llama SQL Server Migration para Oracle, hubo que instalar algo antes, que fue el Net Framework, ¿cierto? Pero el Net Framework 4. Ya. Ese fue un punto. Segundo punto, ¿qué tuvimos que instalar como conexión o DBC en el servidor SQL Server? Lo que tuvimos que hacer nosotros, vamos repasando, ¿ya? Aquí este es mi servidor SQL Server, que ya lo tenemos corriendo hace varias semanas. Tienen que generar, jóvenes, en Data Source o DBC, tenían que haber hecho un driver de conexión, ¿ya? Y ese driver se hace en la pestaña User DCN y System DCN. Ya. Cuando me pedía qué driver agregar, ¿cierto? Si yo elegía un driver nuevo, ¿cuál del listado se elegía? SQL Server. Entonces ya ahí lo conocen, ¿ya? Ahí está el driver que te decía yo, Nicolás. Cuando queramos hacer la conexión con MySQL no está el driver, po. No aparece porque obviamente tiene que ser en el servidor Microsoft donde tiene que estar. No en el de Linux. Lo que tú me preguntaste, ¿cómo instalar el de Linux? Porque tú vas a conectar SQL Server a Linux después, al MySQL. Aquí tiene que estar el driver. Hay que bajarlo e instalarlo ahí, para que aparezca en el listado después. ¿Ya? El servidor SQL Server. ¿Ya? Entonces, elegíamos driver SQL Server, ¿cierto? Le dábamos un nombre, ¿ya? Y, ¿qué además seleccionábamos? El servidor / SQL Express, que es la instancia, ¿cierto? Que eso es lo que hicimos. ¿Qué más seleccionábamos por acá? ¿Qué tipo de autenticación? ¿De Windows o de SQL Server? De SQL Server con el usuario SA. SA. ¿Ya? Que eso fue una parte que hicimos. Luego elegíamos la base de datos a la que queremos conectarla. Van a estar las bases de datos de sistema. Elijan la que ustedes crearon en el SQL Server. Ahí está presente también. Yo hice una que se llamaba Taller 1. Y que tiene las mismas tablas del de Oracle, que era tabla usuario, y habían 3 campos. Luego me pregunta por el idioma. Luego pruebo la conexión y está listo el driver. Eso es lo primero que hacíamos. Y el paso se repite exactamente igual en System DCN, ¿cierto? El mismo driver que hicimos acá, lo repiten acá. Ya. Esa es la primera parte en el SQL Server. En el Oracle, ¿qué driver hago? Lo mismo, exactamente lo mismo. Voy a la pestaña, ¿cierto? O DBC, elegíamos un nuevo driver, pero ¿cuál elegíamos ahora acá? Oracle XE, perfecto. Oracle XE. Ya, lo seleccionamos y le agregamos los parámetros. Y estos son los parámetros que tienen que agregar ustedes en el driver, jóvenes. ¿Ya? Esta es en este caso la configuración. Primero, data source es el nombre de la conexión. Usted le da el nombre que quiera, ¿ya? Luego una descripción y me pregunta qué tipo de servicio. Y el servicio a elegir es el que se llama XE. Tipo de servicio XE. ¿Que hace referencia a qué cosa? Que la versión es Express Edition. ¿Ya? El user ID es el nombre de usuario que tiene usted para conectarse. ¿Ya? Que no puede ser el SYS, porque el SYS solamente se ocupa en forma local. ¿Qué más cambiamos por acá? ¿Cierto? Que esto es lo que está en el video de la semana pasada que hicimos. ¿Ya? En la pestaña final que dice SQL Server Migration, ¿cierto? Habilita donde dice Enable Access Syntax y elige Database. Ese es el driver ya para Oracle, ¿ya?
driver ODBC para Oracle, driver ODBC para SQL Server. Ya estaríamos listos. Y ok. Y se repite el mismo paso, con el mismo nombre, en la pestaña System DCN. Siempre se hace 2 veces el driver. User DCN y System DCN. La pregunta es, ¿por qué tenemos que hacer el driver 2 veces? ¿Ya? Es bien sencilla la respuesta. Porque cuando generamos ese driver de conexión User DCN es para conexión interna. Y cuando generamos el driver System DCN es para que se conecte en forma remota. El driver. ¿Qué estamos haciendo con ello? Estamos presentándole el SQL Server al Oracle y el Oracle al SQL Server. Se empiezan a conectar, a conocer los motores de base de datos. ¿Ya? Ese driver se llama ODBC. Y de hecho la sigla, ¿cierto? ODBC explica en realidad lo que estamos haciendo. ODBC significa Open Database Connection. ¿Cierto? Conexión de base de datos abierta. ¿Para qué? Que es un driver que se genera para que ese SQL Server conozca a otros motores de base de datos. ¿Ya? Entonces, en el listado aparecen varios, ¿cierto? Dice Paradox, DB2, dice SQL Server Oracle, no venía igual. Me dice que no viene como driver, hay que instalarlo. Hay que instalarlo. ¿Ya? Hoy día también hay drivers para Postgres, también está hecho para otros motores, que es SQLite, por ejemplo, Firebird, que son otros motores más livianos de base de datos que se ocupan mucho en dispositivos móviles, en aplicaciones con Android. De hecho, cuando tú bajas una aplicación para Android, la base de datos está de forma local. Trabaja en forma local. No almacena un servidor remoto, sino que se almacena en el mismo teléfono. ¿Ya? ¿Para qué se hace eso? Porque recuerda que si tú necesitaras conectarte en forma remota a una base de datos, ¿qué requiere que tenga tu teléfono? Un plan de datos, ¿cierto? Para mandar los datos continuamente. ¿Han usado alguna vez la aplicación Waze? Sí. ¿De mapa o Google Maps? Sí. ¿Pero Google Maps permite ver mapas sin conexión a internet en el teléfono? Sí. Yo puedo ver mapas, offline se llama, ¿cierto? Significa que se guardaron en forma local en el teléfono. Google Maps sí. Y Waze también me guarda mapas. Yo pierdo la conexión, igual sigo viendo. Y eso es porque tiene una base de datos dentro del propio teléfono. ¿Ya? Y la va actualizando cada cierto tiempo una base de datos remota. Entonces, hay motores de base de datos que trabajan de esa forma. Hay varios. Y aplicaciones y videojuegos que trabajan de la misma forma. Las que tienen generalmente geolocalización. Ya, por ejemplo, Pokémon GO trabaja así. Una base de datos local y una base de datos remota. Porque tiene que almacenar datos de tus sitios más cercanos en un motor local, en tu teléfono. Y por tanto, cada vez la aplicación va creciendo más tamaño en el teléfono. Y cuando necesita actualizar, se conecta a un servidor remoto. Por lo tanto, ¿se genera también un driver de conexión ahí? Sí. Se genera un driver en el teléfono y en los servidores. Hay que bajar de acuerdo a la versión que tenemos de MySQL. Hay que ver qué versión hay, porque no son todas iguales, ¿cierto? Ya. Paso 3, ya que tenemos los drivers listos, jóvenes, ya estaríamos en condiciones de levantar la aplicación SSMA. Está también instalado el Net Framework, de lo contrario no dejaría conectarse. Y voy a abrir una conexión hecha anteriormente y después voy a abrir una conexión nueva. Entonces, ya tengo una conexión hecha para que conecte a Oracle y otra conexión para que se conecte a SQL Server. La idea es que aparezca en la parte superior un motor y abajo el otro. Arriba aparezca Oracle con sus respectivas tablas y abajo aparezca SQL Server con sus tablas y base de datos. ¿Ya? Para conectarse al Oracle, ¿qué necesito? ¿Cuáles son los datos de conexión? Que esto es importante que los conozcan. Si hacen una conexión nueva o quieren ocupar la misma que tenían. Primero, cuando pregunta proveedor, se elige Oracle Client Provider. ¿Ya? ¿En qué modo? Standard Mode. Luego que viene la IP del servidor Oracle, que eso tienes que tenerlo en cuenta, el puerto 1521, que en algún momento lo abrimos cuando instalamos Oracle, ¿cierto? Había que abrirle el puerto 8080, ¿cierto? El 1430 y ahí está el 1521, ahí aparece. Y cuando pregunta Oracle SID es XE, que representa el tipo de motor. Luego el usuario y luego la contraseña del Oracle. Y genero la conexión. ¿Ya? Va a pasar unos segundos, me va a validar con el servidor de base de datos
y debería aparecernos ya la conexión. Esperamos unos segundos de que reconecte. Ahí ya, ahí apareció. Entonces ya tengo conectado al Oracle, van a aparecer los esquemas, aparece la base de datos que tiene el nombre del usuario, y dentro de la base de datos, ¿cierto? Están las tablas, y está por ahí lo que hicimos la semana anterior, que era la tabla usuarios, ¿cierto? Que fue la última que hicimos. Y ahí veo que usuarios tiene, ¿cierto? 3 campos. Entonces tengo la tabla de usuario. De hecho ahí aparece. Ahí está la tabla de uso root, varchar 12, uso nombre, varchar 10, uso apellido, varchar 10. Es importante, como les comentaba al principio de la clase, que siempre utilicen campos que estén presentes en todos los módulos de base de datos. Por eso usamos varchar, ¿cierto? Porque si ahora yo quiero llevar estos datos a SQL Server, va a ser lo mismo. Y el nombre. O sea, ahí no aparece la base de datos, ¿cierto? Abrimos una, si abrir la que se llama usuario. Y nombre es lo mismo que La diferencia entre integer y number es que number ingresa el número de forma manual, e integer es un numérico, autoincrementable. Esto para nosotros es modo de ejemplo, ¿cierto? Para ver que se conecta. Después tú deberías tener en el ejercicio por nota una base de datos igual, ¿cierto? La misma base de datos, y que se replique. Es decir, después yo pongo sincronizar, y por ejemplo, si en la base de datos de SQL Server hay 1000 registros y la otra está vacía, debería llevar esos 1000 registros a la otra base de datos y copiárselo. En las dos hay que crear la misma base de datos con la misma. Sí, claro, tú creas la misma base de datos con los mismos campos y después en una van a haber datos y en la otra no va a haber nada. Yo le pongo sincronizar y ¿qué va a aparecer después? Las dos con la misma cantidad de datos, se replican. ¿Ya? Por eso es importante, si tú no tienes la misma estructura de campos, te puede dar un problema, un error después. Te dice que no se reconocen, no hay tablas creadas. Claro, cuando hace dos bases de datos, 2 tablas iguales. Los dos motores, ¿cierto? Ya una inserta el registro y a la otra nada. Y después ponemos sincronizar y ¿qué va a aparecer? Se van a copiar. Te agiliza el trabajo, por ejemplo, cuando tengas que copiar 1.000.000 de datos. Imagínate ingresar 1.000.000 de datos de forma manual. ¿Cierto? Ahí haciendo un inventario. Para eso esta herramienta. Ya. Para conectarse, jóvenes, a la pestaña de SQL Server, ¿qué nos pedía? ¿Cierto? La conexión, dice SQL Server, la instancia, la base de datos a la que queremos conectarnos, autentificación por SQL Server, usuario CA y contraseña. ¿Ya? Debemos generar la conexión. ¿Ya? Es una advertencia que me brinda. No es un error el que aparece, es una advertencia. Y ahora abajo va a estar, dentro de toda la base de datos, aparece la taller 1, aparecen, ¿cierto? La que creamos nosotros un momento atrás. O la clase anterior. Ya. Ahí Alejandro, después, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Nosotros lo que vamos viendo, ¿cierto? Es la estructura de una base de datos que está en Oracle. Vemos la estructura de la base de datos que está en SQL Server. Y lo que tenemos que hacer es sincronizar ahora. ¿Cierto? Sincronizar. Se sincroniza, ¿cierto? Se sincroniza de la siguiente forma. De SQL Server se envían a Oracle. ¿Ya? Así, eso se llama sincronizar. Y cuando yo la quiero hacer al revés, de Oracle, enviarla a SQL Server, se llama migrar. Tienen dos nombres distintos. Migración es cuando yo lo llevo de Oracle a SQL Server. ¿Sí puede pasar la base de datos completa? No. Se puede hacer completa. Completa. Ya. Sincronizar. Jóvenes, sincronizar, cuando dicen sincronizar, lo único que lleva son los registros que tiene la tabla o la base de datos. Y cuando tú dices migrar, al revés, te lleva la base de datos con todo. Esa es la diferencia. Migrar es llevar los datos.
sincronizar es llevar los datos y migrar es llevar la tabla completa. Si yo quiero sincronizar, tiene que estar creada las dos bases de datos antes. Y las iguala, las compara. Si a una le falta el registro, le rellena con el Salieron más errores. ¿Ya? Migrar es hacer pasarla completa. Esa es la diferencia para que lo consideren. Entonces, si yo quiero sincronizar desde el SQL Server al Oracle, ¿ya? Lo que va a hacer es llenar de registros todos los que tienen sus tablas o la base de datos seleccionada y las va a copiar en otra tabla u otra base de datos que sea igual en el otro servidor. Lo iguala, por eso me dice que iguala los registros. Si esta estaba vacía y aquí había un registro, acá también va a aparecer uno. Y de hecho yo reviso y ya tiene un registro. Este registro no estaba antes y lo sacamos de acá. Entonces, al migrar se pasa la base de datos. Claro, sincronizar es llevar los registros de SQL Server a una base de datos igual en Oracle. Y migrar, al revés, de Oracle a SQL Server, es llevar toda la estructura creada. Yo le digo migrar datos, por ejemplo. Entonces, cuando me dice migrar datos, ¿a dónde? Ahora estoy migrando desde Oracle a SQL Server. Ah, pero ahí. Migrar. Migrar significa que si esta tabla no estaba, si esta tabla estaba acá, pero acá no estaba, acá la crean. Esa es la diferencia entre migrar. ¿Ya? Eso es migrar. Y sincronizar es llevar los registros. Mira lo que voy a hacer ahora. Mira José y mira Nicolás también. Esta tabla no existía acá, po. No estaba en el SQL Server. ¿Qué le digo? Convertir esquema. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, la sobreescribo. ¿Y qué pasa? La tabla usuario aparece como tabla usuario acá. Por lo tanto, ahora están iguales. Las tengo presentes en los dos motores. Entonces, yo puedo pasar. Puedes pasar de una a otra. Mira, ¿qué pasa ahora? Las dos están iguales. O sea, lo hicimos con un registro, pero eso puede ser con miles de registros. Primero se convierte el esquema para que la asimile al otro motor de base de datos y luego migro o sincronizo, según lo que quiera. Migrar es llevar todo, ¿cierto? Migrar es llevar todas las tablas y copiarlas. Y sincronizar es solamente llevar los datos que tiene. Yo dije. Ya aquí está. Sí, que con la tabla región. Y ahora dile de arriba, migrar datos. Migrar datos. Claro. Primero tiene que estar creados los dos, ¿te fijaste? De hecho, no la hice a mano, la hice con la herramienta. Ah, pero me sale un error. Migré, antes de migrar dije convertir esquema, luego migré de Oracle a SQL Server. Y cuando ya estaba listo, sincronicé. Por tanto, si ahora hago un registro más acá, sincronizo, va a aparecer en el otro motor de base de datos. De que a mí no existe. Mira, pincho esa tabla, no existe.
¿Qué le digo primero? Convertir esquema. Ya. ¿Qué hace acá? Mira, la crea. La traspasó al SQL Server. ¿Ya? Y luego, ¿qué le digo? Migrar datos. Migrar datos. Tienes que tener cuidado que cuando tú pinchas, tienes que seleccionar solamente las tablas que quieres sincronizar o que quieres migrar. No tienen que estar todas. Esta no tiene registro, así que la pasa en blanco. Ahí la encontró. Alrededor dice que encontró 3 registros. Y ahí están mis tablas, mira. Pasé la tabla de regiones, Nicolás. La que hicimos en los talleres anteriores. Ahí están igual.